La señal de tener a Gustavo Campana me encantó hoy. Gustavo en línea, ¿cómo estás, Gus? Hola, Víctor Hugo, compañeros, ¿cómo va? Muy bien, con tantos temas sobre la mesa, me da unas ganas de intercambiar algunas ideas sobre lo que está pasando. Esta imputación de Macri, por ejemplo, es muy interesante. ¿Y cuánto tiempo nos preguntamos si alguna vez eso iba a ser posible? ¿Cuántas veces hablamos de las escuchas casi como una especie de, qué sé yo, de trámite familiar? Porque esto fue instaurado por Franco y después continuado por Mauricio, hombre que asume la presidencia de la Nación, procesado por las escuchas, a su cuñado, a Carlos Ávila, a Bustein. Por lo tanto, esto que para nosotros es la confirmación de lo que veníamos tirando sobre la mesa en los últimos 4 años, en principio es una gran alegría porque hay un país distinto con una justicia que pone el dedo donde hay que ponerlo, y si el caso Watergate se llevó a Nixon, esto que es parecería infinitamente más profundo que aquello que escuchara a un par de candidatos de la oposición, y me parece que tiene que tener como mínimo ese arranque de justicia para después seguir por otros temas por ahí hasta mucho más espinosos que este. Hablando de otros temas, estaba mirando la tapa de Clarín, qué graciosos que son. Marco Tinelli, en vez de, el tema no es Macri, las escuchas y el ataque brutal a la República, sino Tinelli peleándose con Lombardi supuestamente. Sí, buscan a esta altura del partido torcerle el brazo, por supuesto encuentran en él qué sé yo, una especie de partener para el armado de estos títulos, y Tinelli que empieza casi a observar, seguramente lo supo siempre, que dormía con enemigos íntimos cuando su programa estaba en la pantalla del 13. Sí, te estoy llevando un poco por los temas que hemos tratado hoy. Ese asesinato en el campo de Cañuela, sí. Ese estanciero con la camioneta pasando por arriba un pibe, que ahora me enteré, será la familia atendida jurídicamente por el doctor Maximiliano Rusconi, lo cual, por supuesto, corresponde considerar especialmente. Pero qué horror. También Fernando Borrón hizo una columna de la que soy muy impresionado hace un rato sobre el tema. Y mira, muchas veces hablamos también de ese valor de la propiedad privada que cotiza mucho más fuerte que el valor de la vida. Lo dijimos tantas veces con el caso Chocobar. Este estanciero es un Chocobar sin uniforme, o es un gendarme que provoca la muerte de Santiago Maldonado o la muerte de Rafael Nahuel sin uniforme. La propiedad privada por encima de ir a buscar un par de liebres para poder morfar. Es la propiedad privada cotizando muchísimo, pero muchísimo más fuerte que el valor de la vida, y si a eso le podemos sumar Minneapolis, y lo que tenemos es que el racismo junto con este otro desvalor que citábamos antes son pandemias preexistentes al coronavirus, enfermedades, te diría a esta altura del partido, que tienen que ver con la condición humana y que bajo ningún punto de vista tienen cura. Así que a poner el acento ahí, me estaba acordando hoy de Malcolm X. Cada vez que aparecen estas cosas uno va allí, y el hombre decía: no hay capitalismo sin racismo. Y en eso la explotación y el hecho de entender que sobre una raza a la que entiendo inferior voy a encontrar ahí mano de obra barata, bueno, es revolver en el pasado para poder encontrar los secretos del presente. ¿Vos viste lo que era ese policía con la mano en el bolsillo, sí, con los lentes levantados hacia la frente, un campeón, la mano en el bolsillo, con la rodilla y todo el peso de su cuerpo sobre el cuello de esa persona? Para hacer eso, vos tenés que tener ciertas garantías de impunidad, Gustavo. Sí, no cabe ninguna duda. Pero es la impunidad que baja de arriba hacia abajo desde hace, y qué sé yo, 3 siglos en Estados Unidos, en virtud de la esclavitud, y de ahí para adelante situaciones que jamás pudieron remediarse, más allá de oleadas históricas donde los derechos civiles aparecieron, y estamos hablando de 50 años atrás, 60 años atrás. Para un país, vos sabés que eso es un abrir y cerrar de ojos. Hay un muy duro comunicado de gente del derecho por la invitación que se le había hecho a Moro. Mira, terminan diciendo: creemos
que deberíamos reflexionar serenamente sobre las bases que sustentan nuestra comunidad académica para evitar en el futuro la reiteración de iniciativas que lesionen la más elemental vocación de nuestro medio jurídico, cualquiera sea la posición política o ideológica que se comparta dentro del felizmente plural abanico democrático. La firman Lucila Larrandar, Raúl Zaffaroni, Julio Mayer, Maximiliano Rusconi, Alejandro Esloca, Luis Niño, Graciela Otano, Marcelo Buigo, Elizabeth Gómez Alcorta, Débora Damonte, Renato Vanelli, Graciela Angrimán, Hernán del Gaiso, Martín Clemente, entre otros, en el repudio que ha generado esa invitación insólita que se le hizo a Moro recientemente y que metió una larga carta. Yo les estoy mencionando solamente el comienzo de la misma, ese título de combate contra la corrupción, democracia y Estado de Derecho, dicha por Moro. Es una locura, Por el lugar que cada uno de ellos ocupa en el mundo judicial argentino, está muy bien esa prosa. Todo eso lo que quiso decir es, tenemos una cueva de neoliberales disfrazados de fascistas en medio de la Universidad de Derecho que convocan a quien ejecutó de la mano del lawfare un golpe de Estado en Brasil para terminar con Dilma. Eso sería más o menos la traducción de algo que, bueno, ellos desde el punto de vista jurídico plantean de una manera, y que es algo así como la vieja hechura de lo que era la Facultad de Derecho, cuando en la década del 30 la tomó un grupo de estudiantes, entre ellos don Arturo Jaureche, porque esa era una cueva de liberales y de la derecha argentina. Algunas cosas han cambiado, aunque hay gente que por supuesto no tiene demasiada memoria. Es una provocación más que se suma a lo de Lorenzetti, hablando como habló de la cuarentena. Qué sinvergüenza, qué bandido ese tipo, sí. Y que sea el hombre de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que define este tiempo de la Argentina, porque él fue además el que salía abrazado con Moro y con Bonadío. Mirá qué manera de presentarse. Creo que en ese momento era presidente de la Corte todavía. Exactamente, y sumale a eso Stornelli imputando a Félix Kraus, ¿no? Y ya la comparsa está completa. Hay cosas que yo creo que en diciembre pensamos que no íbamos a volver a ver, otras iban a repetirse, pero no estos actores, porque estos actores a esta altura del partido no les sirven ni siquiera a la propia derecha argentina, y sin embargo ahí aparece Stornelli casi como diciendo, muchachos, ¿cuándo me van a condenar? Porque está pidiendo eso. Sí, además pensé que Moro iba a hablar de democracia, un tipo que estaba al lado de un presidente que hacía marchas para tirar abajo el Congreso y terminar con la democracia. Sí, lo de Moro a esta altura del partido destiñe tanto. Intentó ser un personaje, ni siquiera hoy es utilizable por la derecha. Fíjate vos lo que sucedió en la facultad. Y creo que el mejor resumen que marca un poco cuáles han sido las circunstancias por las que atravesó la Argentina desde 2003 para acá, fue algo que leí en las redes sociales que fue muy bueno, que es, ¿qué le pasó a la Facultad de Derecho? De tener a Fidel Castro en las escalinatas en 2003 a convocarlo a Moro. Y es un poco una metáfora de la Argentina, ¿no? Yo tenía 20 años cuando los episodios de París, de los que hemos hablado en nuestro programa en años anteriores, hoy es la fecha del final de la revuelta estudiantil de París, ¿no? Hoy es 29. Exactamente, y también del Cordobazo. Y ahí tenemos un dato clave para poder analizar la Argentina industrial, que era algo así como la hija del modelo de industria nacional, liviana y pesada, creada entre 1946 y el 55, que pese a que tenía democracia proscripta, tan proscripta como la mayoría, no había forma de poder pararlo. La Argentina de sustitución de importaciones es la que le había dado a Córdoba a los obreros de mejor salario, la Córdoba automotriz, metalúrgica, y son ellos los que salen a terminar con Onganía, en una especie de triángulo donde Agustín Tosco y Atilio López van a tomar un café con quien no tomarían un café en otras circunstancias, que era el Tío Torres
el líder de la CGT bandorista que existía en Córdoba, pero si no había unidad no había cordobazo, y si no había cordobazo no se terminaba con el dictador. Así que lo que conmemoramos cada 29 de mayo es la unidad del movimiento obrero, la cohesión con el estudiantado cordobés, y de esa manera la unidad del campo nacional y popular, terminando con la dictadura de Onganía. Querido Gustavo, no sé si vos tenías algún tema que querías especialmente mencionar, porque te llamamos tan solo porque la gente me vive preguntando cuándo van a estar con Campana, y bueno, ahora una vez por mes vamos a estar en la entrevista de Gorroni, como estuvimos el otro día. Nos va a dar mucho gusto. No, simplemente en estos días, sobre todo con los anti-cuarentena, que son los nuevos pro-muerte que andan dando vueltas por la calle, y gracias a ellos enterándonos que vivíamos en un país comunista, como la palabra libertad, una vez más, porque este es un viejo pecado de la derecha argentina, como en el tráfico de palabras se arrastra a la libertad, ¿no? Nos paramos en el 55 y la revolución es libertadora, nos paramos en el 55 y la radio que emite los primeros bandos es la voz de la libertad, nos paramos en el 55 y es la marcha de la libertad. Y así puedo llegar hasta acá con cómo la libertad es la palabra más manoseada por la derecha para terminar con los derechos colectivos. La palabra libertad prostituida por la derecha, casi como pediría uno de los banquetes mejor atendidos por sus propios dueños por la derecha. Hacen que se prostituyan justamente palabras como libertad, república, democracia. Sí, señor. Gustavo, qué gusto que se repita, un abrazo grande. Dale, buen fin de semana para todos. La mañana, Víctor Hugo y Campana.